Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de los conectores. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve, jóvenes? Sí, profe, ¿verdad? Okay. Sí, profe. Primeramente, vamos a lo que son los usos de los conectores en la redacción. Okay. El uso de los conectores en la redacción se utilizan ¿para qué? Para indicar, y tienen una función de que la función que tienen es la siguiente. La función que tienen es unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Vamos aquí a observar la imagen. ¿Qué son los conectores? Son los nexos o enlaces gramaticales. Bien, una vez que nosotros sepamos correctamente el uso de los conectores, tenemos que saber que son enlaces gramaticales. Siempre los conectores que van a hacer, los conectores van a unir dos o más oraciones o partes de una oración. Por eso se correlaciona mucho con el tema de los sintagmas y tiene mucho que ver con los párrafos, porque a la hora de redactar yo tengo que hacer un buen uso de los conectores, ¿ok? ¿Para qué? Para que el texto tenga una buena coherencia, ¿verdad? Por eso vemos la imagen aquí, podemos observarla, tenemos los conectores, ¿verdad? Para que me sirvan a mí para hacer una coherencia lógica. Vamos a esta parte. Es probable que en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos lleguemos a necesitar conectores para redactar tesis, artículos y ensayos, ¿ok? Nosotros podemos realizar algunos ensayos cuando de repente leemos una novela, podemos de esa novela realizar un ensayo o cualquier otro texto académico. Por ello aquí hay algunos ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Vamos aquí a esta parte. Ejemplo de los conectores, que vamos a verlos aquí en los diferentes tipos que hay, ¿sí? Jóvenes, ¿se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, Okay. está congelada la pantalla en la de uso de conectores en la redacción. Ay, caramba, no puede ser. Vamos aquí. Ahora sí se ve. Sí. Ok. Sí, profe. Vamos con los conectores del texto. Primeramente vamos a ver aquí brevemente y después lo vamos a explicar. Tenemos los conectores de causa. ¿Qué hacen? Señalan el motivo o razón de algo que sucede. Y aquí podemos observar los ejemplos. ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de que, en vista de que. Conectores de secuencia. Hacer saber lo que sigue. Luego, así, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia y por consiguiente. Tenemos también conectores de oposición. ¿Qué hacen? Señalan relaciones de oposición. Más, pero, si no, por el contrario. Ok. Vamos a desglosarlos paso a paso, ¿sí? Vamos aquí, primeramente, con los conectores de causa. Fíjese bien. ¿Se ve, jóvenes? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Primeramente, en los conectores de causa, vaya anotando en su cuaderno, por favor. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a lunes 26 de abril de 2021. Ponga los conectores de causa. ¿Cuál es la función de los conectores de causa?
es señalar el motivo o razón de algo que sucede. Y tenemos algunos ejemplos. ¿Y cuáles son? ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de qué, en vista de qué. Jóvenes, se los he puesto así para que puedan anotar. ¿Sí? Ok. Tenemos primeramente los conectores de causa. Okay. Voy a pasar un poquito hacia atrás. Voy a dejar de compartir pantalla y nuevamente voy a iniciar las diapositivas que me estaban diciendo hace un momento como que no se veía bien. Entonces, voy a iniciarla para que se vea mejor y me dicen si se va corriendo, ¿sí? A medida que la voy poniendo. ¿Se ve que la estoy corriendo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Como yo les decía a ustedes, los conectores, como el nombre lo indica, es la función de unir palabras. Entonces tengo que tomar en cuenta que los conectores son nexos de enlaces gramaticales. Repito nuevamente. Voy a pasar la diapositiva. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Entonces, la función de este tipo de conector, que en este caso es el conector de causa, ¿qué hace? Señala el motivo o razón de algo que sucede. Y aquí tengo estos ejemplos. Jóvenes, este tema es largo, así que debemos prestarle mucha atención para poder captarlo mejor. Para poder ser buenos receptores, tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que copiar en nuestro cuaderno, por favor, este tema y también hacer la práctica del libro para comprender mejor. Entonces, los ejemplos de los conectores de causa son ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa que y en vista de que. Vamos ahora con los conectores de secuencia. Estos conectores de secuencia, ¿cuál es la función de los conectores de secuencia? Es hacer saber lo que sigue. Ok, cuando usted se va a aprender esta parte, porque como son varios ejemplos, trate de aprenderse la función, ¿sí? Entonces, en este caso, los conectores de secuencia, de consecuencia, es hacer saber lo que sigue. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Automáticamente saber hacer lo que sigue. Estoy hablando de un texto. ¿Cuáles son? Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente. Vamos ahora a los conectores de oposición o contraste. Jóvenes, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Conectores de oposición o contraste, ¿cuáles son estos? La función, mire cuáles son las funciones. La función de los conectores, oposición o contraste, es señalar relaciones de oposición, como la palabra lo dice. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos? Estos ejemplos son los siguientes. Más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Estos son los conectores de oposición contraste, ¿ok? De oposición o contraste. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos, ¿se ve, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Tenemos aquí los conectores de concesión. ¿Cuál es la función? Indicar una negación parcial. Indicar una negación parcial. Aunque, a pesar de que,
aún, cuando, si bien, conectores de adición. Aquí podemos observar algunos ejemplos de los conectores de adición. ¿Cuáles son esos? Son más, aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino y también. ¿Ok? Jóvenes, ¿se ve? Sí. Ok. Vamos ahora con los conectores de equivalencia. ¿Cuáles son estos? La función de los conectores de equivalencia es señalar algo similar, pero de manera técnica. ¿Y cuáles son esos ejemplos? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir en suma. Quiero que preste atención, por favor. Vamos ahora a los conectores de evidencia. ¿Cuáles son estos? La función es recordar un punto obvio. Desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. Vamos con los conectores de orden y conectores de secuencia. Ok. La función de los conectores de orden es enumerar una serie de puntos, enumerar. Yo los invito a que cuando usted se va a aprender este tema de los conectores, usted se aprenda su función. Y obviamente si usted se aprende su función, le va a ser más fácil, ¿sí? Obviamente que usted no se los va a aprender todos, sí, los ejemplos, pero sí, aprendiéndose su función, le es más factible reconocerla en un texto o aplicarla en un texto. Entonces aquí, en la función de enumerar, sería primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Vamos con los conectores de secuencia. ¿Y cuál es la función? Indicar una sucesión de ideas. ¿Cuáles son? Después, luego, enseguida, posteriormente. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí. gracias. Conectores para iniciar un nuevo tema. Fíjese bien, aquí ya tenemos los ejemplos. Aquí sí ya no hay función, sino los ejemplos. Por lo que se refiere a, acerca de, el siguiente punto es, con respecto a, otro punto es, en relación con, en cuanto a, conectores para organizar y diferenciar. Ejemplos, por otro, no obstante, en cambio, por una parte, por el contrario, ahora bien, por un lado, por otra parte. Vamos aquí ahora a los conectores para aportar más datos sobre un tema. Ejemplos, a continuación, además, asimismo, así pues, después, luego. Tenemos ahora conectores para explicar o aclarar, imagínense. Jóvenes, este tema es extenso. Ejemplos. Dicho de otra manera, en otras palabras, como se ha dicho, la idea central es, vale la pena señalar, es necesario destacar, en efecto, es decir, conectores para explicar, aclarar. Jóvenes, los conectores son los que me ayudan a mí a poder tener un texto con cohesión y coherencia. Los conectores son los que me ayudan a mí a poder redactar mejor. Por eso traje el tema de a colación de hacer ensayos y de redactar, ¿ves? Por eso tenemos que aprendernos este tema, ¿sí? Vamos al siguiente. Vamos ahora con los conectores para resumir. Ejemplo, en pocas palabras,
Recapitulando, en conjunto, en resumen, globalmente, brevemente y en suma. Tenemos los conectores para dar detalles. Así, en el caso de, por ejemplo, a saber en particular, tenemos los conectores, aquí lo podemos observar, para terminar. Así pues, en conclusión, en definitiva, finalmente, para concluir, para finalizar, ¿se ve, jóvenes? ¿Sí? Sí, pero sí, sí. Ya se Conectores destrabó. para indicar el tiempo, ¿sí se ve? Sí, profa. Ok, gracias. ¿Cuáles son esos conectores para indicar tiempo? En el momento, al mismo tiempo, a continuación, simultáneamente, anteriormente, más adelante, después, ahora mismo, acto seguido, poco antes, entonces, antes y más tarde. También tenemos los conectores para indicar causa. Ejemplos, teniendo en cuenta, con motivo, considerando que, por causa de, por razón de, gracias a que, dado que, visto que, puesto que, ya que y por qué. Aquí. Ok. Vamos ahora a la conclusión. Fíjese bien. La conclusión de este tema, de por qué lo estamos dando, es para que usted sepa. El lenguaje escrito no es solamente el registro del oral, sino otra manera de ser del lenguaje. ¿Con qué cosa? Con sus características y su organización particular. Por eso es que es recomendable auxiliarse de herramientas que nos permiten elaborar textos bien estructurados. Y en este caso, ¿cuál es nuestra herramienta? Los conectores. Jóvenes, los conectores los usamos siempre. Por eso les traigo el tema a colación, ¿sí? Como siempre, yo les digo muchas gracias por estar aquí en la clase. Gracias por su atención. Ahora voy a compartirles el libro digital. Dejo de compartir pantalla y voy a lo que es el libro digital. Estos casos lo tienen que anotar todos en el cuaderno con la fecha. Se los voy a estar enviando para que puedan copiarlo exactamente como es. Vamos ahora a ver lo mismo que yo les había dicho hace un momento en las diapositivas, pero ahora lo vamos a ver exactamente en el libro digital, ¿ok? Ok. Uso de los conectores en la redacción. Ya habíamos dicho que es tan importante son los conectores, ¿verdad? Son los términos o frases que vinculan una idea con otra y establecen una relación lógica entre ellos. Por eso la importancia de los conectores, ¿sí? El empleo incorrecto de los conectores o su omisión puede producir textos como textos con un significado diferente del proyecto originalmente, o incluso textos ilegibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a utilizar los conectores y vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Ya nosotros los habíamos mencionado, por eso ya no se los voy a mencionar porque ya yo prácticamente se los desglosé. Voy a irme a los ejemplos, ¿sí? Vamos a observar aquí los ejemplos. En los conectores de orden, ya sabemos que establecen la estructura lógica de ideas de un texto. En primer lugar, me gustaría agradecer a la señora directora por haber concedido este gran honor. Entonces, subráyeme esta parte que está aquí para que usted vea cuál es, ¿ok?
Luego dice, los empleados no encontraron la fuga de las tuberías del hotel. Por lo tanto, se contratará a una empresa para revisar todas las instalaciones. ¿Ven? Por eso fue que les puse hace un momento la diapositiva, porque mis diapositivas están más completas. Vamos subrayando. Ok. En esta parte, que son los de consecuencia, podemos observar. Cecilia no vino a la fiesta de cumpleaños porque estaba enferma. Cecilia no vino a la fiesta de cumpleaños porque estaba enferma. De consecuencia, expresan una relación de efecto entre dos oraciones. Explica por qué Cecilia no vino a la fiesta, ¿verdad? Cecilia no vino a la fiesta de cumpleaños porque estaba enferma, ¿sí? Establece un orden cronológico que son los de tiempo. Los vecinos se vieron unos a otros por un instante. Después se retiraron a sus casas sin decir una palabra. Vamos subrayando aquí. Después. De finalidad, el médico le dijo que debía reducir el consumo de carne para disminuir su nivel de colesterol. El médico le dijo que debía reducir el consumo de carne para disminuir su nivel de colesterol. Ok, vamos aquí. La señora Patricia dijo que asistirá a la boda como una invitada más. Sin embargo, todos sospechaban sus verdaderas intenciones. Expresan relación de qué? Expresan relación de contraste. Vamos ahora aquí a la página 65. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Explica qué dificultades puede tener un texto al que le falten los conectores. La falta de conectores aquí lo podemos observar. Hace difícil entender la relación entre las ideas y por lo tanto afecta a la fluidez. ¿De quién? De la lectura. También puede inducir al lector a interpretar equivocadamente el contenido del texto. Vamos corroborando respuestas en el libro, por favor. Luego dice, define qué aportan los conectores a un texto. ¿Qué aportan? Fácil, cohesión, fluidez al texto y contribuyen a darle sentido a nuestros textos. Luego dice, relaciona con las líneas cada conector con su correspondiente categoría y su función en el párrafo. Vamos, jóvenes, esta parte, por favor. Voy a buscar mi cargador. ¿Están copiando? Sí. 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 Acabo de levantar que estoy tratando de conectar mi cargador. Ok, jóvenes. Relaciona con líneas cada conector con su correspondiente categoría y su función en el párrafo. Y vamos aquí. Con el fin de finalidad, ¿sí? Luego de tiempo, ¿sí? De esta manera, de consecuencia. Sin embargo, de oposición. Primeramente, orden, ya que causa. Oposición expresa contraste,
finalidad, introduce un propósito, tiempo, expresa orden cronológico, orden, establece una estructura lógica, consecuencia, expresa relación de efecto, determina el motivo de la razón, causa. Vamos copiando aquí, por favor, corroborando respuesta. Jóvenes, ¿están copiando? Sí. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Paso aquí. Vamos a leer el siguiente texto. Dice, normalmente la gente se imagina un desierto con dunas, camellos, cactus. Pero aunque parezca asombroso, hay desiertos donde sería posible patinar sobre hielo. Un desierto es una zona donde cualquier forma de vida animal o vegetal se desarrolla con gran dificultad. Según eso, en la Tierra podemos distinguir básicamente dos tipos de desiertos: los desiertos áridos y los desiertos polares. Indica los conectores del texto anterior. ¿Quién me puede decir cuáles son? A ver, ¿cuáles son los conectores aquí en este texto? ¿Cuáles son? Normalmente, ahí lo podemos ver. ¿Qué otro? Según, vamos a reconocerlos. Normalmente. Aunque, perfecto. Según. Pero es un conector. Sí. Pero introduce la oposición a la idea que todos los desiertos son lugares y secos. Sí, excelente, pero es un conector. Eso te había dicho que sí. Pero normalmente, según, ¿cuál otro había dicho? Aunque, ¿no? Sí, aunque. ¿A dónde está? No lo veo. Abajo de normalmente, aunque parezca. ¿Eh? Entonces vamos a corroborar respuesta. Aquí me dice que, pero introduce la oposición a la idea que todos los desiertos son lugares secos y calurosos. Según eso, anuncia que hablará de consecuencia o relación, tomando en cuenta el concepto general que puede haber desiertos áridos y polares. Entonces, aquí tenemos otro texto para practicar y dice, lee el siguiente texto. Dice, el capitán de los bomberos explicó que primero fue necesario cerrar completamente el paso de vehículos en la zona del incendio, pues los conductores y pasajeros corrían grandes riesgos. Luego se procedió a desviar el tránsito 1 kilómetro antes del siniestro. Algunos automovilistas imprudentes, sin embargo, se empeñaron en pasar por la vía cerrada para no perder el tiempo. Varios de ellos, por esa razón, fueron detenidos y obligados a retornar. Jóvenes, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Dios primero, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí, jóvenes. Dios me los bendiga. Recuerden, por favor, copiar esto que les voy a enviar, copiarlo en el cuaderno de español con fecha de hoy, porque a la hora del ejercicio eso les va a servir, ¿sí? Con ese compromiso. Listo, jóvenes. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.